siempre espera de verdad. Hay quien saca fuerzas de donde no hay. Hay quien mira, duda y decide caminar. Hay quien trabaja siempre por los demás. Hay quien siempre va un paso más allá. Hay quien siempre sabe que debe luchar. Hay quien se hace fuerte a base de llorar. Hay quien nunca romperá una amistad. Pero quien convertirá en arados las espadas, quien hará voladeras de las lanzas, quien hará que entre los pueblos haya paz, quien hará del amor nuestra verdad, quién será quien nos enseñe al fin a amar. Quien no se cansa de compartir y dar. Hay quien no se para ante la dificultad. Hay quien deja todo por seguir un ideal. Hay quien cuida, ama y no deja de soñar. Pero quien convertirá en arados las espadas, quien hará podaderas de las lanzas, quien acogerá nuestro bien y nuestro mal, quien hará del amor nuestra verdad. Pero quien convertirá en arados las espadas, quien hará podaderas de las lanzas, quien caminará la vida con nuestra humanidad, quien en nosotros siempre vivirá. ¿Quién será quien nos enseñe al fin a amar? Isaías 61, en los primeros versículos, dice: El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones.
Al escuchar estas palabras del profeta Isaías, inmediatamente nuestro corazón se inunda de alegría, porque recordamos que esas mismas palabras que acabamos de leer, también las leyó Jesús aquel día en que, comenzando su ministerio público, se paró en la sinagoga, desenrolló el texto sagrado y leyó esa misma palabra, pronunciada unos siglos antes. Voz profética que llama a la alegría porque asegura el fin de las malas noticias, el fin del desconsuelo, de las experiencias de tener los corazones rotos, quebrantados, el fin de las cárceles, de las prisiones, de las condenas, de los juicios, el fin del tiempo de duelo, el fin del luto, de la desesperación, el fin de los tiempos malos. La radical transformación de las ciudades en ruinas y los desiertos desolados serán tierra nueva, que Dios confirma al enviar un mensajero que llega con palabras de esperanza y de luz en un tiempo oscuro. Hay buenas noticias en la voz del profeta. Dios asegura que nuevamente habrá consolación, libertad, el favor de Dios mostrado a su pueblo, sus bendiciones, alabanzas en lugar de cantos tristes, fiesta, reconstrucción, reparación de lo que estaba destruido. Al pueblo de Israel muchas veces le tocó enfrentar el desafío de construir desde lo destruido y de levantar desde las más profundas desesperanzas. Israel, como pueblo de Dios, en principio fue una nación pequeña, unos tiempos sin tierra, otros tiempos sin templo, unos tiempos esclavizado en Egipto, otros tiempos vagando por el desierto, empobrecido. Luego tuvieron tierra y también tuvieron templo, pero sufrieron invasiones, destierros, perdieron guerras, ganaron batallas, se quedaron sin templo y hasta sin sueños ni esperanza. Muchas veces, sin embargo, Dios les dio las fuerzas para levantarse de sus derrotas. Enjugó sus lágrimas, las lágrimas de la desesperanza, y les permitió mantener en alto la fe, la esperanza en un futuro mejor por venir y por construir. Y eso lo hizo Dios levantando en medio del pueblo sufriente hombres y mujeres que levantaron su voz y llamaron a sus contemporáneos a la esperanza, aún en tiempos de dolor. Isaías 61 nos transmite una de esas voces que llaman a la fe y a la resistencia, llamando a la esperanza y a la recuperación de la alegría, proclamando lo nuevo por venir a un pueblo que está sumido en la desesperanza y la aflicción. El profeta recibe y comparte una palabra que le llega a su corazón de Dios mismo y que viene a resultar en buena noticia para ese pueblo que regresa del destierro y al llegar a su propia tierra, lo que encuentra son ruinas, campos arrasados, ciudades destruidas. El corazón se le quiebra a cualquiera ante ese escenario. El día soñado de volver a estar en casa, aquel anhelo que alimentó la nostalgia y el reiterado deseo de los exiliados esperando ese día en que podrían volver a su rinconcito de tierra, es confrontado con la realidad de una situación lamentable de completa destrucción. Tan triste era la situación de Israel que la voz profética describe al pueblo como un pueblo afligido, quebrantado de corazón, cautivo, prisionero, triste, con espíritu angustiado, en luto, asolados, al punto que son llamados los afligidos de Sion. Y al ver esa realidad podemos pensar en
cada vez que nosotros mismos, como creyentes o como iglesia, nos encontramos por distintas circunstancias de la vida o de la historia sumidos en la tristeza, con sentimientos de profunda derrota reales, con el espíritu quebrantado y roto el corazón. Muchos hemos tenido o tenemos ese sentimiento, en especial al mirar el mundo de hoy, al ver el impacto de las pandemias y de la explotación, de la creación, que nos dan un escenario mundial lamentable. Mirar esas realidades nos lastiman, muestran un mundo que nos entristece mucho y que hace la vida difícil, en especial para las personas que menos tienen. Veía en estos días la documentación en video de un amigo fotógrafo inglés que está reportando sobre la situación de los migrantes en Nicaragua y en Honduras luego de los huracanes de este año. Y mostraba en su Facebook las imágenes en video de la gente tratando de salir de Honduras hacia Guatemala. Vieron que hay un refrán que dice de Guatemala a Guatepeor. Tratando de buscar futuro más allá de las fronteras, porque lo perdieron todo en los huracanes. Porque no tienen dónde vivir, porque no tienen dónde trabajar, ni tienen qué comer o qué darle de comer a sus propios hijos. Y uno ve las imágenes de esa caravana de migrantes y usted se puede hacer muchas imágenes sobre eso. Es más, los medios de comunicación hacen diversas imágenes sobre eso. Pero lo que se veía era una multitud de muchachitos, de jóvenes parejas, con niños, caminando la ruta en búsqueda de vida, llevando los nenes en su cochecito, con una o dos bolsitas de ropa, con poca cosa, caminando en búsqueda de un mejor horizonte, de una oportunidad, porque ellos mismos decían, lo perdimos todo. Decía una pareja, lo único que nos quedó fue nuestra niña, lo más importante, una pequeñita como de 2 años, encantadora. Y en la caminata, luego de días caminando, se encuentran la ruta cortada por los agentes de la ley y el orden, esperándoles con macanas, con garrotes, con la fuerza de choque, para impedir su camino hacia el norte, para que no sigan en esa caminata que puede molestar a los que viven en la nación más rica y más poderosa del mundo, pero nación que dentro de sus fronteras mismos tiene 40 millones de personas bajo el límite de la pobreza. ¡Qué mundo triste! ¡Qué mundo injusto! Nos duele ese mundo. Jovencitos y jovencitas pobres con sus niños pobres, caminando tras una pobre esperanza, seguramente efímera, y un mundo hostil que genera tanta destrucción y tanto dolor, donde entre solo 8 personas, las 8 personas más ricas del mundo, tienen la misma riqueza que el resto de la población mundial. Muchas veces la realidad supera cualquier imaginación de una película de terror. Muchas veces la realidad es una bofetada, es un llamado a la amargura. Pero aún en medio de esa circunstancia, Dios levanta a hombres y mujeres a quienes nos toca la difícil tarea de alguna manera de ponernos el mundo al hombro, echar a un lado nuestros propios sufrimientos, historias y dolores y seguir adelante, porfiadamente proclamando la esperanza de un Dios que nos llevará a un mundo nuevo, como sueñan los migrantes y como esperaba el pueblo de Israel. Es la voz profética de Dios encarnada en varones y mujeres que llamamos a la alegría y a la esperanza, aún en medio de las profundas contradicciones y dolores del presente
que hay que transformar. Es un llamado a creer, es un llamado a confiar, pero especialmente es un llamado a poner manos a la obra para que ese futuro mejor llegue pronto y llegue a la vida de estas personas. Es un llamado a transformar las ruinas en nuevas casas y los desiertos en campos productivos. Es un llamado a construir desde lo que tenemos y desde lo que somos, pero especialmente desde lo que queremos ser como personas y como humanidad. Es un llamado a vivir con la seguridad de que Dios nos ayudará a vencer todas las circunstancias y todos los pesares. Las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas juntos con los escombros de tiempos pasados. Hay todo un mensaje de esperanza y de reconstrucción. Que esa sea la realidad de nuestro mundo es nuestro anhelo. Hoy, en tiempos de Adviento y en medio de una pandemia, como pueblo de Dios somos llamados a retornar del desierto a la esperanza. Las cosas no están fáciles, nos diría el profeta, pero vamos adelante porque Dios nos sostiene en sus manos y nos conducirá de la tristeza a la alegría, de la incertidumbre a la certeza y del desaliento y el desconcierto a la porfiada esperanza, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, como lo estuvo sobre Jesús y como lo estuvo sobre el profeta, quien culmina sus palabras contenidas en el capítulo 61 del que hoy leímos, afirmando: por eso, porque el Espíritu está sobre mí, yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegra en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia, y así como la tierra produce sus renuevos, y así como el huerto hace que brote su semilla, así Dios el Señor hará brotar la justicia y la alabanza a los ojos de todas las naciones. Yo solo le pido a Dios que me permita ir adelante habiendo hecho lo suficiente. Que así nos ayude Dios. La palabra existió desde el principio, llevando vida y amor, salvando abismos, encarnándose en la fragilidad de un niño, convirtiéndose en luz de nuestro camino. La palabra existió desde el principio y la palabra era Dios y al mundo vino, iluminando las tinieblas con su brillo, haciéndonos de la esperanza los testigos. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, como eterna promesa del Padre. Nunca estuvimos solos, nunca estuvimos solos, nunca estaremos solos. Nunca estuvimos solos, nunca estuvimos solos, nunca estaremos